Muy bien. Muy buenos días a todos. Bienvenidas y bienvenidos a los invitados especiales. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Sí? Muy buenos días. Bienvenidos a todas y a todos, a los invitados especiales y a los colegas de la prensa. Bienvenidos a esta conferencia de prensa en conjunto que organizan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Oficina de la Presidencia de la República. En el presidium nos acompañan el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio González. También nos acompañan los señores Juan Pablo Graf Noriega, Carlos Noriega Romero, Adalberto Palma Gómez y Eugenio Nájera Solórzano. Tiene la palabra el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora? No, el programa soy yo, no es el micrófono. Buenas tardes, nos da mucho gusto tenerlos aquí. Tenemos una serie de cambios muy importantes en el sector hacendario y en la Oficina de la Presidencia de la República y queríamos comentarlos con ustedes. Queríamos además comentar un poco la secuencia que detona todos estos cambios. Como ustedes saben, Alfonso Romo y la Oficina de la Presidencia tiene dentro de su… ¿Me escuchan mejor ahora? ¿Sí? Ok. Bueno, buenas tardes nuevamente. Les decía que queríamos compartir con ustedes una serie de cambios muy importantes, tanto dentro del sector hacendario como para la operación de la Oficina de la Presidencia que dirige Alfonso Romo. Hay una serie de cambios que detonan toda esta cadena. La Oficina de la Presidencia tiene a su cargo, dentro de su portafolio, dos agendas muy importantes: la Agenda 2030 y la Agenda de Impulso al Crecimiento, sobre todo lo que tiene que ver con el sector privado. En virtud de estas nuevas responsabilidades que ha venido asumiendo la Oficina de la Presidencia, el ingeniero Romo decidió invitar a Adalberto Palma y a Eugenio Nájera a que se unieran a reforzar su equipo en ese sentido, y hasta el día de hoy Adalberto Palma era el presidente de la CNBV, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y Eugenio Nájera era el director general tanto de NAFIN como de Bancomex. Para sustituirlos, ellos han aceptado la invitación de Alfonso Romo, y para sustituirlo hemos decidido nombrar a Carlos Noriega como director de NAFIN y de Bancomex, y a Juan Pablo Graf Noriega como vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Todos estos nombramientos surgen efecto a partir del día de hoy. La Secretaría de Hacienda en particular tiene una agenda muy ambiciosa de promoción y de desarrollo del sector financiero y bancario, del cual la CNBV es uno de los pilares. Adalberto Palma había venido trabajando con nosotros muy bien. Lo vamos a extrañar mucho, pero sabemos que las funciones que va a tener ahora son igualmente importantes. La contraparte principal de Adalberto Palma en el día a día era justo Juan Pablo Graf Noriega, que como jefe de unidad hasta hoy de la unidad de Banca, Valores y Ahorro, era el principal encargado dentro de la Secretaría de Hacienda de pensar y diseñar las políticas regulatorias que después se encargaba la CNBV de implementar. Eugenio, que tiene una larga trayectoria y además de ser un colaborador de mucho tiempo con Poncho, se incorpora a las tareas que Alfonso les comunicará en unos segundos, pero en el mismo sentido estamos muy contentos de recibir a Carlos Noriega del lado hacendario. Ya estaba en el gobierno, pero además una cuestión que era importante para nosotros era hacer este anuncio de manera conjunta. Hemos venido trabajando de manera colaborativa y yo creo que de manera muy constructiva, sobre todo en lo que tiene que ver con temas de crecimiento económico y de inversión del sector privado, y nos parecía que era una buena forma no solamente de hacer estos anuncios que están concatenados uno con otro, sino de subrayar el espíritu de colaboración que existe entre la Oficina de la Presidencia y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Muchas gracias al secretario Herrera por sus palabras. Ahora tiene la palabra el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo Garza. ¿Me escuchan? Bueno, primero agradecerle aquí a Arturo de que nos haya invitado a, ¿cómo se llama?, en forma conjunta, como él lo mencionó, a hacer este anuncio que es de alta relevancia, que es totalmente coordinado, armónico, para poder seguir y concentrándonos en lo que es lo más importante, que es el crecimiento del país. Entonces me da mucho gusto que estén aquí con nosotros, y solamente unas palabras, como el mismo Arturo mencionaba, le pedí a Adalberto y a Eugenio que me ayudaran, porque la tarea ahora, junto con la Secretaría, de impulsar el crecimiento es de prioridad número 1. No tengo duda, y lo hemos dicho en varias ocasiones, no tenemos duda de que si no hay crecimiento, no hay combate a la pobreza, no hay cumplimiento de la Agenda 2030, no hay nada. Entonces, muy importante poner las fichas adecuadas para poder cumplir ese mandato que tenemos con la población a la cual tanto le debemos. Así es que a mí me da muchísimo gusto estar aquí en esta mesa, me da mucho gusto recibir aquí a Adalberto, que tenemos una historia muy larga, de muchos años, desde que estábamos en el Tecnológico Monterrey, hace que ya mejor no decimos 2 años, 50 años, veo más, pero bueno. Y Eugenio, como lo mencionaba aquí Arturo, hemos trabajado juntos muchos años, hoy necesitamos un esfuerzo importante y así lo estamos haciendo. Le agradezco mucho a Carlos, que hasta ahorita nos ha ayudado mucho en la oficina de la presidencia. Creo que va a ser una excelente labor, tiene mucha experiencia, me da mucho gusto que lo arrope aquí Arturo, ¿verdad? Y Gabriel, tú también, porque pues, es la parte muy importante que trabajemos en armonía, porque al final la banca de desarrollo pues la tenemos que manejar todos juntos, porque no hay límites, y gracias a Dios aquí lo hemos hecho de una forma muy, muy profesional. Con eso termino, y si quieren después podemos ahondar más. No más, perdón. Le agradezco a Eugenio, hizo una excelente labor en AFIN, perdón. Muy buena labor, muy dinámico. Pudimos conglomerar 600 consejeros, que ahora estamos a la cargo, todos nosotros que estamos en esta mesa. Esperemos que todos los consejeros se vuelvan los grandes promotores del crédito en la mediana y pequeña. Así es que muchas gracias, Eugenio, por tu labor, y por favor venme a ayudar porque a ti te necesito bastante, igual a ti, Adalberto. Muchas gracias. Muchas gracias al jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, por sus palabras. Ahora abrimos la primera de 3, la primera ronda de preguntas de los representantes de los medios de comunicación. Entonces, si están de acuerdo, tomamos las 3 primeras preguntas y después pasaremos a las respuestas. Para empezar, por favor, con Carmen Luna, del portal El CIO. Hola, buenas tardes. Primero que nada me gustaría preguntar al nuevo titular de la CNBV si continuarán con la reforma al sistema financiero que se había planteado, y por otro lado, ya que dicen que el crecimiento es lo más importante, me gustaría saber si tienen contempladas acciones para contrarrestar los efectos al crecimiento del coronavirus. Ya hoy los miembros del G7 dieron una conferencia por la mañana que están dispuestos a implementar medidas de política fiscal y monetaria. La Reserva Federal en una reunión de emergencia bajó su tasa a 50 puntos y me gustaría saber qué va a hacer México si se está minimizando este tema. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Ahora vamos con Felipe Gascón de Notimex. Bueno, gracias, buenas tardes. Preguntarles qué es lo que va a cambiar ahora radicalmente con estas nuevas invitaciones de los funcionarios, cómo van ahora a promover el crecimiento, que pues según los indicadores del INEGI han venido mostrando una desaceleración importante en los últimos 6 trimestres. Y por otro lado, preguntarle al secretario de Hacienda
si con esta baja extraordinaria de la tasa de interés de la FED están, digamos, es una buena noticia para ustedes, y qué opinión emitiría si el Banco de México debería también de secundar a la FED con una baja importante de una sola vez, quizá de 50 puntos base, precisamente para ayudar al crecimiento económico. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Ahora pasamos con Israel Rodríguez, del periódico La Jornada. Sí, buenos días. Yo quisiera saber, en caso de que hubiera un brote de coronavirus masivo aquí en México, o mayor a los casos que se han presentado, ¿de dónde o qué partida se asignaría para atender esta situación? La partida presupuestaria. ¿Y de cuánto sería? Gracias. Muchas gracias, Israel. Entonces pasamos a la parte de respuestas. Si gusta primero el secretario de Hacienda, por favor. Si quieren, tomo las preguntas que me tocaban a mí, y hay una que le toca a Juan Pablo para que se estrene diciendo cuál es la dirección que le va a dar. Le voy a dar una ayudadita también. Nosotros hemos venido señalando desde hace mucho tiempo que uno de los determinantes más importantes para el crecimiento en el país es el desarrollo sano, armonioso, pero también a un ritmo más rápido del sector financiero en México. El sector financiero, y por eso incluyo, y dentro de él incluyo no nada más, incluyo también el bancario, ha tenido tradicionalmente niveles de penetración menores a la de los pares latinoamericanos. Una de las funciones que Juan Pablo ya estaba haciendo desde su función como jefe de la unidad de banca, valores y ahorros era ir buscando cuáles eran los mecanismos que simplificaran las operaciones en el sector bancario y que generaran una mejor armonización. Algunas de estas cosas las vamos a dar a conocer la semana que entra durante la convención anual de la Asociación de Bancos de México, así es que les podrá comentar algo, pero no les va a poder comentar todo para no contar el final de la película antes de que empiece la película. Paso a los temas que tienen que ver con el coronavirus, y dos de las preguntas que se me hicieron tienen que ver con ello. Les voy a responder qué es lo que estamos haciendo desde el lado de la Secretaría de Hacienda. Y nosotros tenemos dos preocupaciones muy importantes dentro del gobierno. La más importante es la salud y el bienestar de los mexicanos. Una igualmente importante y que está mucho más dentro de nuestra agenda es los impactos económicos que puede tener esta epidemia. Hay 4 acciones que nosotros estamos tomando que tienen que ver con estos dos temas. La primera es asegurarnos que el presupuesto que tiene la Secretaría de Salud está a su disposición y que no tiene ninguna traba burocrática para poderlo implementar al ritmo en que ellos lo requieran. La segunda tiene que ver con el coronavirus en particular. Lo que estamos iniciando son labores de coordinación para saber cuáles son aquellos equipamientos y materiales de curación que pudieran necesitarse de carácter extraordinario, y lo que estamos instruyendo a la oficialía mayor es para que coordine estas labores y las puedan realizar. Hemos venido estudiando, por ejemplo, cuáles fueron los efectos en este sentido de la epidemia del H1N1, que es la más cercana probablemente, que fue en el 2009, y lo que más, donde se generó un pequeño cuello de botella en aquella época fueron en los ventiladores. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es un corte de cuál es la demanda potencial que se requerirán en este tipo de equipamiento y material de suministro, y comprar un poquito de más. Vamos a tener una reserva en ese sentido. El tercer punto tiene que ver ya con los impactos económicos, y lo que estamos haciendo es, nosotros veníamos acelerando el gasto fiscal, el presupuesto que había sido asignado para el año 2020. Usualmente el presupuesto tiene una estacionalidad muy clara a lo largo del año.
sobre todo en el gasto de inversión, se inician preparando en enero y febrero las licitaciones, las cuales están fallando en marzo y abril, y se empiezan a hacer las contrataciones por ahí de mayo y junio, y el gasto entonces está cargado hacia la segunda mitad del año. Lo que hemos hecho nosotros en esta ocasión, y lo veníamos haciendo ya, era acelerar los procesos de licitación de tal forma que se iniciara el año ejecutando obra, gastos y adquisiciones, y no preparando los procesos licitatorios. Lo que vamos a hacer a partir del fenómeno del coronavirus es todavía acelerar esto mucho más. Nos vamos a asegurar de que prácticamente todo el presupuesto quede contratado en las próximas semanas. Y el tercer punto tiene que ver con una de las preguntas que se están realizando. Estamos haciendo esfuerzos de coordinación internacional con nuestros pares. Yo estuve hace 10 días en Riad durante las reuniones del G20. Las reuniones del G20 tienen una estructura muy parecida. La primera reunión, que es la más importante, es donde se presentan los análisis sobre los posibles riesgos globales, y se ven fundamentalmente los riesgos globales de carácter financiero, y hay algunos otros riesgos que van entrando y saliendo dentro de la agenda. Hasta hace poco el principal riesgo global eran los conflictos internacionales de comercio entre Estados Unidos y China. Ahora tuvo un lugar especial en la discusión los efectos económicos del coronavirus. Esta sesión se dio en Riad el sábado de la semana pasada, que debe haber sido viernes en México, y se dio justo un día antes de que diera el brote en Italia. Todavía no se veían todos los impactos. Yo tuve una participación muy específica desde el punto de vista de la experiencia mexicana, que ha sido retomada muy bien en este foro. Y yo lo que venía señalando es que algunos de los impactos económicos vienen no tanto por la epidemia, sino por las medidas de política pública que se toman para enfrentar. Y di algunos ejemplos, no voy a mencionar los nombres, pero en el 2009, por ejemplo, una universidad pública local decidió suspender clases. Después una delegación en la Ciudad de México decidió cerrar los restaurantes, a pesar de que la delegación aledaña no lo cerraba, y los virus no se detienen en la frontera entre las demarcaciones. Y así se fue dando una escalada donde diversas autoridades, antes de que las autoridades sanitarias tomaran una determinación, iban tomando medidas que iban cerrando vías de actividad económica, hasta que finalmente hubo un espacio como de 4 o 5 días donde en la Ciudad de México no había escuela, no había restaurantes, no había museos, no había y eso tuvo un impacto económico. No fue tanto la epidemia, sino las medidas que se tomaron. Y mi participación en el G20 enfatizó que debía haber una especie de protocolo que fuera coordinado entre los distintos estados, y sobre todo con la Organización Mundial de la Salud, para determinar cuándo y en qué momento son las medidas que se tienen que tomar. Sin que hubiera tenido yo oportunidad de comentarlos con mi par, con el secretario Alcocer. Eso es justo lo que se está haciendo en México, y yo estoy muy satisfecho de la forma tan proactiva en la cual la Secretaría de Salud está avisando día a día qué es lo que se tiene que hacer, y para evitar que haya medidas de pánico. Entonces, esta parte de la coordinación es muy importante. Paso ahora a las dos preguntas que se me habían hecho, una que tiene que ver con los temas de crecimiento, y yo creo que hay que hacer dos distinciones. Hay que hacer una distinción entre los problemas de crecimiento de largo plazo, y el país tiene un problema de crecimiento de largo plazo. El país ha venido creciendo solamente a 2.4% desde 1983, y es parte de lo que tenemos que ver, cómo logramos que el sector privado invierta más, y los problemas de crecimiento de corto plazo. Nosotros estamos entrando en una fase de desaceleración. Algunas veces las medidas son las mismas, como el aumento del gasto en inversión y el aumento de la inversión privada. Finalmente, con lo que señaló, lo que señalaron sobre
las medidas que fueron tomando algunos de los bancos centrales a lo largo de las últimas horas. El Banco Central de Australia, si mal no recuerdo, bajó las tasas a solamente medio punto porcentual. El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos una baja de 50 puntos base para situarlo en la frontera del 1 punto porcentual. Esto es algo más o menos que se había venido esperando. El resto de los países tiene menos espacio por la parte de política monetaria porque sus tasas ya eran muy bajas. Lo que nosotros tenemos que hacer, respetando la autonomía del Banco Central, es estar en coordinación con ellos. Yo ya tuve una llamada inicial con el gobernador Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, y acordamos estar muy en contacto en los próximos días para ir monitoreando el desarrollo de los mercados, lo que está pasando en el mundo, cómo se están absorbiendo estos cambios por los mercados internacionales, y ir dialogando sobre cuáles son las medidas que tanto la Secretaría de Hacienda como el Banco de México pueden tomar. Muchas gracias. Ahora con Juan Pablo Graf Noriega, por favor. Buenas tardes. La pregunta de Carmen Luna es si vamos a continuar con la reforma del sector financiero. Como ya lo dijo el secretario, estamos en la Secretaría de Hacienda, estamos continuamente evaluando las condiciones en las cuales se desarrolla el sistema financiero del país e identificando obstáculos que puedan estar deteniendo el crecimiento más acelerado del financiamiento que proviene de los bancos y de los mercados de valores. Esa ha sido la constante que hemos tenido en el último año y hemos venido trabajando en ese sentido. Últimamente estamos haciendo ya reuniones más enfocadas a tener con certeza los detalles de las medidas que se pudieran tomar, de las medidas que son necesarias. Hemos tenido reuniones con varios interlocutores del sistema financiero, gremios, la parte de demanda por parte de las empresas y la oferta con diversos gremios y con entidades en lo particular, y estamos identificando esas medidas. Y me da mucho gusto este trabajo que se ha desarrollado también en mucha coordinación con la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Como ya lo explicó el secretario, la unidad de banca, valores y ahorro de la Secretaría de Hacienda tiene un contacto del día a día con la comisión. La comisión también está haciendo un ejercicio de identificar bien cómo el marco regulatorio ha estado impidiendo de alguna manera, si fuera el caso, el crecimiento de los intermediarios financieros, y me da mucho gusto que ahora que voy a estar en la comisión, juntar estos esfuerzos y reconocer el trabajo que también en este sentido se ha hecho en la Comisión Nacional Bancaria bajo el liderazgo de Adalberto Palma. Adelante, el jefe de la Oficina de la Presidencia, por favor. Muchas gracias. A ver, para Felipe y Arturo y la jornada, vale la pena puntualizar qué estamos haciendo para el crecimiento, y no qué venimos haciendo, pero independientemente de qué venimos haciendo, qué nos estamos concentrando. Yo siempre digo, ¿qué controlamos nosotros en el país y qué no controlamos? No controlamos los efectos del coronavirus económico porque lo tenemos que ver de día a día hasta dónde va a llegar. Eso no lo controlamos. Lo que sí sabemos es que hay un impacto económico severo. Hoy sale un anuncio en China que entra en recesión y va a haber un reacomodo en las cadenas de valor. Eso sí sabemos. Entonces, lo que tenemos que ver cómo captamos esas oportunidades para México. En los últimos 12 meses, aquí con Carlos y otras gentes de la oficina y con todas las secretarías, tenemos como 40, ya lo he dicho, 45 mesas de trabajo por sector industrial. Y esos sectores nos están diciendo qué el gobierno tiene que hacer para facilitarles y puedan ellos crecer a su máximo potencial. Eso lo venimos haciendo ya en los últimos 12 meses. Y de hecho, desde la campaña empezamos. Pero bueno, entonces tenemos un diagnóstico bastante claro. Este problema del coronavirus, que es un problema, también se convierte en una oportunidad para México. ¿Por qué? Porque ahorita nos han venido, en estos días, hemos recibido muchas visitas de banqueros de inversión, de bancos, de compañías industriales, tecnológicas, porque están pensando reacomodar sus cadenas de valor. Entonces, ahora que se ha formalizado, que el presidente formalizó el gabinete económico, hemos tenido varias reuniones para ver cómo reforzamos a la Secretaría de Economía, cómo reforzamos
a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene el mandato de traer y de promover la inversión en México, cómo nos alineamos con la Secretaría de Hacienda para poder capitalizar esa gran oportunidad dentro de lo malo que existe. Y como todo en la vida hay que ver la luz, no solamente la oscuridad. Entonces a nosotros nos toca ver la luz dentro de la oscuridad, y eso es lo que estamos tratando de hacer. De corto plazo, como ustedes ya lo han escuchado, en las próximas 2 semanas, me adelanto, ya estamos trabajando en anunciar lo que el presidente dijo hace 3 semanas, anunciar el plan de inversión en el sector energético, que es determinante para el futuro del país. Estamos trabajando internamente con el Gabinete de Energía, aquí está Arturo, está presente, estamos trabajando con el sector privado, que ya recibimos sus proyectos. Ahorita los diferentes encargados de las áreas de energía están viendo qué proyectos caben dentro del plan, cuáles no, dentro de los lineamientos que ya el presidente ha establecido claramente. Este anuncio es muy importante para ganar lo más importante que necesita un país para crecer, que es certidumbre legal, certidumbre normativa, por supuesto la seguridad, pero déjenme dejarla aparte, pero estas 2 partes, y con programas contundentes. Energía se convierte en una gran oportunidad para mandar una señal no solo al sector energético, sino también a los demás sectores, que aquí son bienvenidos todos los que quieran invertir, y que vamos a tener reglas claras. Sí les adelanto que las reuniones de gabinete que hemos tenido a partir del anuncio del presidente han sido muy productivas, ha sido una gran comunicación entre nosotros, y bueno, a nosotros nos toca orquestar, pero los que juegan y tocan el violín y el saxofón y la trompeta, pues son los encargados de las secretarías. Eso sí que queda muy claro. Nosotros solamente ayudamos al presidente a ordenar y a alinear intereses entre el sector público y el sector privado, como aquí lo decía Arturo. Por otro lado, ese es un primer punto. El segundo, nos hemos sentado con varios secretarios porque tenemos que, al elefante reumático y aquilosado, lo tenemos que volver un caballo de carreras. No podemos aceptar burocracias, estamos en emergencia nacional. No podemos estar con que el permiso salió o no salió. El gabinete ha cerrado filas y estamos preparando un plan para acelerar todo lo que ya está aprobado, que por trámite está parado. No podemos aceptar que se pare nada, porque estamos viviendo una emergencia nacional, internacional y nacional. Entonces, lo que nosotros controlamos, como bien lo decía el secretario de Hacienda, el presupuesto que se aplique, como lo acabo de platicar, bueno, a nosotros nos toca destrabar otras cosas, y en conjunto destrabar muchas. Como ejemplo, y esto es importante para ustedes, se presentó un plan de infraestructura a principios de diciembre, y aquí está Carlos para que me corrija, porque siempre me equivoco en los números. Para este año habíamos aprobado, creo que 78 proyectos, 72 ya están caminando, tenemos 5 parados, y estamos apenas empezando marzo. Entonces sí nos han ayudado todos los secretarios a agilizar esta burocracia que tanto afecta al crecimiento. Entonces, además de los planes de largo plazo, necesitamos un buen corto plazo, porque si no hay corto plazo no hay mediano ni largo. Entonces ahorita nos estamos concentrando para que este año sea mucho mejor que el anterior, con las medidas que acabamos de mencionar. Y esperemos que poco a poco se vaya traduciendo en un mejor ánimo. El otro día me preguntaban que cuánto iba a crecer el país. Le dije, no me atrevo a decir ninguna cifra. Lo que sí me encantaría decir es que si cambiamos el estado de ánimo y a México lo entusiasmamos, es más importante terminar con un ambiente positivo, creativo, que la gente se esté preocupado por crear y no por defender, por atacar, no por defenderse. Si terminamos con ese ánimo, yo creo que el crecimiento se da solo. Siempre hay que ver los próximos 12 meses, no enero, diciembre. Y así estamos ahorita trabajando aquí en el gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero. Ahora vamos con
reforma. Buenas tardes, por acá. Para el nuevo dirigente de la CNBV, mi pregunta es si mantiene la intención de generar una regulación diferenciada para el sistema financiero, es decir, una regulación asimétrica para generar simetría entre los grandes actores y pequeños del sector financiero. Esto ya lo había mencionado el anterior dirigente de la CNBV. Y para el secretario de Hacienda, sobre el hecho de que se prepara una licitación para contratar por 3 años el servicio subrogado de farmacias en 9 institutos nacionales y hospitales de alta especialidad de la Secretaría de Salud, preguntarle por qué se optó por ese esquema. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Ahora vamos con Elizabeth Albarrán, del periódico El Economista. Hola, buenas tardes. Bueno, quería preguntar primero a Alfonso Romo cómo ha ido avanzando el Consejo para el Fortalecimiento de la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. ¿Qué avances han tenido y en qué sectores específicos se ha tenido mayor atracción para invertir en México? Y para el secretario de Hacienda me gustaría preguntar si, bueno, ya sabemos que hasta abril haría la modificación del crecimiento económico que mantienen en un promedio de 2%. Yo quisiera preguntarle, secretario, ¿qué es lo que ustedes están viendo dentro de la Secretaría de Hacienda para diferir de la opinión que tienen el Banco Mundial, el Banco de México y el Fondo Monetario Internacional? Y por último, al nuevo presidente de la CNBV, me gustaría preguntarle acerca qué planes tienen para mejorar el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, si ya están trabajando en algo, y cómo ampliar la competencia entre el sector bancario. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Elizabeth. Ahora vamos con la tercera y última de esta segunda ronda, que es Miguel Ramírez, del portal Impuestum. Buenos días. A mí me gustaría preguntarle al señor Romo, ¿cómo va la parte de la energética? Porque ayer los industriales decían que no van a entrar a una simulación, si se va a tener lo que ellos quieren o es lo que ha dicho el presidente. Y en cuanto a la Secretaría de Hacienda, me gustaría saber cómo ve el proceso de la reforma fiscal, ya que el sector privado está diciendo que las finanzas públicas no están muy saludables y ustedes dicen que sí. Entonces, si nos podría decir quién es el que está mejor. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Ahora pasamos a la ronda de respuestas, por favor. La pregunta del periódico Reforma acerca de la regulación diferenciada, esto es algo que ya se inició desde el principio de la administración, en lo cual, una vez más, estamos trabajando muy coordinados la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria, ¿no? Esto es algo que está revisándose a nivel mundial, es algo que está desarrollándose y en nuestro país vamos a dar pasos en ese sentido, ¿no? Algunos pasos ya existen, en México existe, al menos para el sector bancario, regulación diferenciada, de acuerdo a lo establecido y a lo comprometido por nuestro país con el proceso de Basilea, ¿no? Y el acuerdo de Basilea III. Hay bancos que se consideran como sistémicamente importantes. En nuestro país adoptamos esta regulación y estos bancos ya tienen una carga regulatoria de acuerdo al riesgo que representan para todo el sistema financiero, tienen una regulación más exigente, mayores requerimientos de capital, puedo citar, planes de contingencia que se actualizan con más frecuencia, por dar 2 ejemplos, ¿no? Estamos trabajando en identificar también con la ABM, estamos escuchando las propuestas de la ABM en primer lugar y luego será de otros gremios, para identificar precisamente cuáles son esas regulaciones que pueden llegar a ser más onerosas para los intermediarios, ¿no? Y que pudieran estar impidiendo la expansión del financiamiento, y las vamos a revisar siempre teniendo en cuenta que no alteren la información y la regulación que hacen las autoridades y que nos han ayudado mucho en este país a mantener la estabilidad financiera. Entonces también ese va a ser un criterio importante, ¿no? Acerca de la mejora en el financiamiento a pymes,
Bueno, en eso la Comisión Nacional Bancaria también tiene mucha incidencia por la manera como puede regular el crédito que los bancos dan a las pymes. También la Comisión Nacional Bancaria tiene mucha incidencia en la manera como se regula el mercado de valores y pueden llegar el financiamiento a las pequeñas, medianas empresas. Entonces vamos a estar trabajando aquí en esto también con la banca de desarrollo, es una parte muy importante, ¿no? A Carlos le va a tocar desde NAFIN Bancomex también revisar los planes de la banca de desarrollo de apoyo a pymes. Estábamos comentando justo antes de venir que la importante labor que ha estado haciendo NAFINSA, Eugenio Nájera nos comentaba de todo el esfuerzo que está haciendo y cómo apoyan a los intermediarios bancarios y no bancarios en el despliegue de financiamiento pymes. Estamos identificando con el trabajo que hemos hecho recientemente en la Secretaría y en la Comisión, en identificar otras medidas que se puedan tomar para que el crédito llegue a las pymes en mejores condiciones. Y en cuanto a la competencia que se da a esto, yo creo que es una competencia muy intensa y con los pasos recientes que se han dado en este país, especialmente con la promulgación de la ley FinTech, se viene también otro periodo muy importante en el sistema financiero mexicano, y es jugadores muy importantes que van a venir a incrementar la competencia en el sistema financiero y el financiamiento a muchos sectores de la economía y en especial las pymes. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Se gusta el ingeniero Romo, por favor? Muchas gracias. Mira, voy a tratar de resumir varias de las preguntas porque todas se entrelazan entre sí. El Consejo para la Inversión sigue trabajando. Déjenme recordarles lo que ya varias veces hemos comentado. Además de los 45 mesas industriales, agrícolas, ganaderas, de todo, en donde estamos planeando cómo llegar y fortalecer las cadenas de valor, también tenemos consejos por estado. Tenemos 30 consejeros por estado, 30 por otro. En 32 estados casi son 900 gentes y 45 mesas de trabajo, hace como una masa que interactuamos como con 1.400 a 1.600 empresarios permanentemente. Estos son los que nos indican dónde están las oportunidades. Y aquí viene el enlace con la banca de desarrollo. Esta información, que es muy dinámica, la estamos compartiendo para poder concentrarnos en los sectores que mayor impacto tienen en el empleo. Porque y mejores, no nada más el empleo es con calidad. Entonces, nos estamos enfrentando con muchos retos. Entonces, esta comunicación que tenemos, los consejos estatales, los consejos estatales, los planes sectoriales y con la Agenda 2030, cómo empatamos con los municipios y con los estados, esto hace que se permee y baje hasta abajo este apoyo en la mediana y la pequeña. Pero también la banca de desarrollo ha hecho algo muy importante, ha firmado 32 convenios con los estados para poder apoyar a los muy pequeños de la siguiente forma. El estado pone un fondo, voy a poner un ejemplo, no lo tomen matemático, de 20 millones de pesos, y nosotros le proveemos de garantías por 200. Voy a poner el ejemplo de Oaxaca, y dan puros microcréditos. Ahorita este fondo ya ha crecido a casi 800 millones de pesos, pero con una cartera vencida de no más del 3 o 4%. Entonces también estamos trabajando como banca de desarrollo, no estamos financiando como tradicionalmente se hacía a los grandes empresarios. Esa es la banca comercial. Sí hacemos sinergia con la banca comercial, pero lo fundamental es la mediana y la pequeña. Entonces, esa es la respuesta y está muy dinámico, y si quieren más, pues platican con los que se les saben más. Yo nomás repito lo que ellos me dicen. Por el lado energético, por el lado de energía, ya lo comenté. Entonces, al economista, la respuesta es que sí trabajamos con los consejos, pero estamos llegando también con las comunidades y con las asociaciones civiles. Si quieren al rato ponemos un ejemplo.
La parte energética ya la platiqué, recibimos la información, estamos trabajando con el Gabinete de Energía, nos vamos a poner de acuerdo para anunciar el plan. Eso es lo que les puedo decir. Ahora, una cosa que aquí nos va a ayudar bastante la Secretaría de Hacienda, a ver, estamos enfrentando algo que él mencionaba hace un momento que tiene toda la razón. El costo de capital es muy alto en México. Si ahora bajan las tasas, pues nos estamos enfrentando a que los empresarios, pues ¿dónde meten su dinero? Va a tener una tasa real muy importante. Entonces sí, tenemos muchos retos que tenemos que afrontar en conjunto. No tengan duda, el reto no es fácil. Por eso es que el paraguas de confianza y arrea al elefante es muy importante. Y capitalizar China, créanme, es una gran oportunidad para poder crecer a tasas mayores. Muchas gracias. Muy bien. Empiezo por las dos preguntas que tienen que ver con las finanzas públicas y después regreso a la pregunta que tenía que ver con la subrogación de los servicios de farmacias, ¿no? Entonces, lo primero que señalaría es, como señaló Elizabeth, efectivamente nosotros revisamos las cifras cada ciertas fechas y nada más para dejarlo claro, en algunos de los informes trimestrales, en los precriterios económicos, al presentar el paquete económico. Y entonces estamos ahora fuera de ese ciclo, no vamos a estarlos revisando. Hay un elemento adicional que es, estamos en una etapa muy temprana para poder valorar cuáles pueden ser los efectos de la epidemia del coronavirus en la economía mexicana. Se conoce ya más o menos cuáles son los efectos en algunos otros países donde la epidemia nació o empezó a tener impactos antes. Para el caso de Europa, donde ya se cancelaron viajes, etcétera, se calcula que el impacto es alrededor de 1.000 millones de euros en la parte de turismo, y el país más afectado es Italia, y por lo tanto no sorprende que haya sido el primer país que haya anunciado una política de apoyo, un estímulo de alrededor de 3.6 mil millones de euros por parte del Ministerio de Hacienda de Italia. Pero en México estamos todavía, yo diría, en una etapa muy temprana para poder evaluar qué es lo que se va a hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en cualquier caso y sobre todo en una coyuntura como esta? Y esto nos lleva al tema de las preguntas de si sentimos que tenemos finanzas públicas saludables o no. Claramente sentimos que tenemos finanzas públicas saludables, pero sí sentimos que las finanzas públicas, tal como las recibimos nosotros, estaban en la parte superior de los límites de lo que era aceptable. Probablemente el mejor indicador para resumir la posición fiscal del país es la relación deuda sobre el Producto Interno Bruto. En el año 2008 eran 28% del PIB, en el año 2016 eran 49% del PIB, un aumento de 20 puntos porcentuales, es una parte altísima. Si ustedes lo calculan, el servicio de la deuda asociado a eso son como 350 mil millones de pesos adicionales en intereses nada más todos los años. Se había venido disminuyendo la deuda en el año 2017 gracias a los remanentes operativos del Banco de México, pero no necesariamente un esfuerzo en la parte fiscal. Lo que nosotros conseguimos en el año 2019 es el primer resultado para poder dar una disminución desde el 2008 para acá, o sea, prácticamente en 11 años. Ahora, dado que tenemos pocos márgenes de maniobra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y sobre todo en esta coyuntura. Primero, gastar muy rápido lo que tenemos. No es lo mismo el impacto que tiene en la economía y en particular en esta coyuntura si hacemos un gasto de inversión en octubre a que si lo hacemos en marzo. Segundo, hay una serie de fondos donde nosotros ponemos una parte, pero los estados ponen una parte igual o a veces mayor, el fondo metropolitano, los fondos regionales, y lo que estamos haciendo con ellos es igualmente acelerando y adelantando el calendario. De hecho, hemos venido anunciando una serie de obras que se están construyendo, ya te digo de memoria 2 o 3 de ellas, los colectores de agua de Mazatlán, el de Culiacán, la carretera Pachuca-Huejutla, el Hospital General de Monterrey, el Hospital General de Tlaxcala,
etcétera. Vamos a anunciar en los próximos días algunas otras en Veracruz. Y tercera, y este es muy importante, esas son las dos primeras son las que son inversión del sector del gobierno federal, la segunda inversión conjunta del gobierno federal y los gobiernos estatales, y la tercera son las inversiones que se hacen el sector privado a partir de concesiones que tiene con el gobierno federal, y anunciamos ya el desdoblamiento nada más en carreteras de alrededor de 22,000 millones de pesos. Esas no tienen ningún impacto presupuestal, y esas son parte de las inversiones que hace el sector privado, que son donde vamos a tener que hacer esfuerzos. Poncho ya hizo referencia a una coyuntura que dentro de todo este contexto complejo hay variables que son favorables. Yo creo que la más obvia es la ratificación del Tratado de Libre Comercio. En un entorno internacional cada vez con más ruido, hay una vertiente de certidumbre para los próximos 16 años en el área de Norteamérica. Y de los países de Norteamérica solamente hay un país emergente, es decir, a un país que puede potencialmente capturar partes de las cadenas de valor que son altamente intensivas en trabajo, pero no se van a dar por sí solas, las tenemos que ir a buscar, tenemos que garantizar que generamos condiciones adecuadas y de certidumbre para que inviertan acá, y además lo tenemos que hacer rápido porque eventualmente esa incertidumbre, incluyendo la que genera el coronavirus, se van a resolver a nivel internacional. Entonces tenemos que aprovechar esa ventana. Voy ahora a la pregunta que tiene que ver explícitamente con la subrogación de las farmacias. Lo que nosotros nos encontramos es que las empresas que proveen los equipos de dispensión automatizada tienen una inversión que es lo suficientemente grande y que vuelve complicado que se amortice en un año. Entonces lo que hacen es nos cargan los costos de una inversión que ellos no saben si va a ir más allá de un ciclo del año fiscal. Al ir nosotros para un ciclo de 3 años, lo que permite es que ellos lo amorticen de manera ordenada y por lo tanto disminuyan en automático los costos a los que ahora les estamos adquiriendo nosotros servicios en el gobierno federal. Hola, buenas tardes a todos. Al secretario de Hacienda, preguntarle primero, si bien dice que no puede haber ahorita, no puede decir cuánto podría ajustar el crecimiento de la economía, sí nos podría comentar cuántas décimas se podrían anticipar que podría impactar en el coronavirus en la economía. ¿Usted ve un escenario en donde caiga la economía a 6.5 como ocurrió en 2009? Una segunda muy ligada a esto, entonces, con lo que nos comenta, secretario, ¿qué podemos esperar para México? ¿Una neumonía o un catarrito? Y para el jefe de la oficina de la presidencia, una pregunta, si hay fecha para el plan energético. Nos dice que hay cosas que no puede controlar el gobierno, pero lo que sí quizá es darnos una fecha para el plan energético, ¿cuándo ya lo estarían presentando? Si tienen ya una fecha concreta, ingeniero. Y una segunda pregunta que me pide una colega, si usted presentaría su renuncia por esta investigación que se presentó ayer, para que sea investigado como hoy mismo el presidente lo dijo en la mañanera. Gracias. No le entendía su pregunta. Buenas tardes. Me gustaría que me dijeran, tanto a Adalberto Palma como también el funcionario saliente de NAFIN, que van a ocupar cargos en la oficina de la presidencia, cuáles van a ser sus responsabilidades y estas responsabilidades en qué medida podrán impactar en el crecimiento económico. Por otra parte, también ya diversos organismos internacionales pues han estado analizando cuáles van a ser las posibles consecuencias del coronavirus y entre ellas han mencionado que los gobiernos tienen que empezar a trabajar en medidas fiscales para hacerles frente. Me gustaría saber si ya han estado comentando cuáles podrían ser estas posibles acciones. Gracias. Buenas tardes. Para el señor Romo, por favor. Primero, quieren comentar sobre la nota publicada, ¿no? Sobre su compañía general,
la posibilidad de algún conflicto de interés y la falta de una vigilancia de la compañía en términos medioambientales, ¿no? Y por otra parte, ¿cuándo vamos a tener el anuncio del plan de infraestructura energética y va a incluir la posibilidad de farm outs o de más subastas de bloques de aguas profundas? Muy bien, muchas gracias, Michael. Ahora vamos a la parte de respuestas, por favor. La primera pregunta no la entendía, ¿cómo se llama? No la entendí, perdóname. Es la misma. Es la misma. Mira, el plan energético ya lo he dicho varias veces y vuelvo a repetir. Ahorita estamos en proceso de revisión interna. Estamos incorporando los programas de inversión del sector privado y eso se lo pasamos a la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía está platicando y nosotros también, junto con Hacienda y con todos, cuál va a ser el plan en generación de energía, en transmisión, qué va a pasar en todo lo que estamos viendo los detalles. Esperamos hacer un anuncio en 2 semanas. No me lo tomen a detalle porque queremos hacer algo muy bien hecho y no presentar algo a las carreras, algo muy bien consensado con todas las partes. Entonces, esperemos que en 2 semanas, 2 semanas y media, tengan ustedes el anuncio de que vamos a ir a una mañanera a presentarles el plan y después con mucho gusto podemos hacer alguna conferencia con ustedes. Y por supuesto que lo haría la Secretaría de Energía, que al final ella es la encargada. Nosotros solamente estamos coordinando. Entonces, espero que esto esté claro. Lo que estamos haciendo ahorita, estamos en revisión y después ya que se lo vamos a presentar al presidente para que lo apruebe. Y una vez aprobado por el presidente, entonces lo vamos a anunciar. Él decidirá cuándo. Calculamos 2 semanas, pero al final el presidente decide, no nosotros. ¿Con cuanto a que si voy a renunciar? Pues creo que no. Pues por supuesto que no tengo ningún conflicto de interés ni medioambiental. Yo le voy a pedir a la empresa porque yo empecé este proyecto como la gran innovación tecnológica a nivel mundial desde 2011, tiene 10 años. Hemos tenido revisiones de todos, nunca hemos tenido un problema, salvo con una discusión con Profeca. Tenemos 8 cenotes en custodia que le voy a pedir a la empresa que los invite, vayan a verlos. Hubo un deslave, ni siquiera había agua. Entonces no tenemos un problema medioambiental, 0. Segundo, vayan a ver lo que hemos hecho, de cómo hemos transformado suelos improductivos a productivos. Los que tengan, un día les paso un video de cómo un área calcárea de piedras, donde se producían 700 kilos por hectárea por año, a los 2 años estamos en 11 toneladas. Es una creación de riqueza para miles de campesinos, pequeños propietarios y ejidatarios como nunca se ha visto en el mundo. Esta tecnología es propiedad de mexicanos. Cómo transformar suelos sin afectar el medio ambiente, utilizando microorganismos de la zona. La parte de la protección de flora y fauna, vayan a ver lo que hemos hecho. 50% del territorio, no el 10% que nos pide el gobierno, el 50% está reservado para especies. No se permiten entrar armas, no se permite cazar, no se permite hacer nada. En mi historia profesional, y perdón que presuma, tengo el premio Pablo Picasso de las Naciones Unidas por haber protegido la selva lacandona en 2001. ¿Y qué hicimos? ¿Cómo creamos riqueza para que la gente no corte los árboles porque se muere de hambre? Hicimos la estación de Chajul, nosotros se la donamos al gobierno. Entonces, la actividad del grupo cuando yo estaba en el sector privado, sumamente activa. Les paso un libro de la selva lacandona, otro. Hicimos el primer libro de cómo poder proteger el Mar de Cortés. Tengo un libro editado, publicado, cómo hace 20 años teníamos que manejar el Mar de Cortés con una conciencia y con una disciplina extraordinaria para conservar esa riqueza. Entonces, al contrario, yo creo que he recibido más premios por respeto, y en Yucatán concretamente. Luego dijeron que me eché los mantos freáticos
Imagínense, fíjate qué ignorancia, con todo respeto a los reporteros, con todo respeto. La península de Yucatán, hay ríos subterráneos. Todo lo que se llueve en Tabasco viene subterráneamente, por eso hay cenotes. Y toda esa agua desemboca al Golfo y al Caribe. Si no cuidamos cómo utilizamos el agua, infectamos. Lo que más infecta esas zonas son que en todos los pueblos que hay en la península no hay drenaje, entonces todo se va a las aguas subterráneas. Los premios que hemos obtenido del agua, vayan a ver para que vean cómo la utilizamos. ¿Saben cuál? Dijeron que teníamos acaparado la concesión de Yucatán. Uf, ¿saben? Son 12,000 hectáreas en esta prueba piloto. ¿Saben cuánto tenemos de permisos de agua? El 0.4 de toda la región, ni siquiera de la península, de la región, 0.4. 2, son los únicos predios en México que utilizamos agricultura de alta precisión. ¿Qué quiere decir? Que tenemos todo computarizado para poder sembrar y poner la cantidad de fertilizante por pulgada cuadrada. Somos de los más conservadores en el uso de todo lo que son agroquímicos para no contaminar. Entonces, todo lo que sacaron, pájaros muertos, y, ¿cómo se llama? Guapís, me da risa, por eso no voy a contestar. Me lo preguntan, les contesto. Estoy sumamente orgulloso de lo que hice. Y les voy a decir otra económica. Esa zona, el 70% son ejidatarios. ¿Saben cuánto vale? ¿Cuántas hectáreas tiene cada ejidatario? No saben, 20 hectáreas. ¿Saben cuánto vale? Nada. ¿Saben cómo están las poblaciones? Están muertas de hambre. Somos la empresa que más ha venido a dinamizar. Pero esta tecnología, con 10,000 pesos mensuales, con 10,000 pesos por hectárea, perdón, le cambias el valor a la tierra. Entonces, un ejidatario que hoy tiene 20 hectáreas, que no vale nada su tierra, le ponemos esta tecnología nueva, propiedad de mexicanos, para convertir suelos improductivos a productivos. Lo que hace la naturaleza en 200 años, lo hacemos en 2. Esto, con 10,000 pesos pasa el valor de la tierra de 10,000 pesos a $15,000. Si eso no es crear riqueza, si eso no es revolucionar, es combatir la pobreza en México, entonces ¿qué es? Entonces no voy a renunciar, al contrario, estoy sumamente orgulloso por lo que hice. Ya no soy accionista desde el 2017 o 18. ¿Por qué? Porque entraron fondos. ¿Por qué? Porque este es un proyecto grande, porque me viene al gobierno. Entonces no estoy de accionista, no tengo conflicto de interés en nada, que quede claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Paso a las dos preguntas de carácter económico. La que preguntaba Sen Yacen, hay una analogía muy interesante con el 2009, pero hay que tener cuidado. La analogía interesante con el 2009 es que entonces estuvo la epidemia de la influencia del N1H1 con la del coronavirus ahora. Pero la caída más importante que hubo en el 2009 no fue por la epidemia, fue por la crisis financiera global. El número inicial que se había dado de la caída de crecimiento fue de 6.5%, que es el que tú señalas. Una vez que se revisó la metodología fue de 5.5%. Hay un estudio que encargó el gobierno de México en su momento a la CEPAL para calcular el efecto económico de la N1H1 y fue de 1% del PIB. De tal forma que de la caída que se vio en ese año, el 80% fue por el efecto de la crisis financiera internacional y el 20%, un poquito menos, fue por el N1H1. Ahora, fue una epidemia que en gran medida una parte importante estuvo en México. Hoy todavía, por lo menos hasta hoy, los efectos en México son marginales. Todavía tenemos únicamente 5 casos conocidos, confirmados, de personas que han sido dados positivos. Paso a la pregunta que nos hacían de cuál es la coordinación que se está haciendo a nivel internacional. Y a nivel internacional yo diría está habiendo dos tipos de esfuerzos.
uno muy a bote pronto para tratar de estimar cuáles son los costos, y es, por ejemplo, son lo que vimos en el reporte de la OECD el día de ayer. Pero yo creo que el más importante que se está dando tiene que ver con 3 vertientes de coordinación. La primera es la coordinación internacional que se está dando. Yo he tenido llamadas con mis pares y con las cabezas de los organismos internacionales en los últimos días. Mañana tenemos una llamada muy temprano por la diferencia horaria, es a las 6 de la mañana, con los países del G20. Los países del G20 agrupan el 82% del Producto Interno Bruto global. Entonces esa es una línea de coordinación que estamos teniendo, donde además yo he venido impulsando que se genere una línea de coordinación paralela con la Organización Mundial de la Salud. La segunda es la línea de coordinación que hay hacia adentro entre los ministerios de Hacienda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el caso de México, y los ministerios de Salud, la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE en el caso de México, donde ahí tenemos que garantizar básicamente 2 cosas: que hay los recursos para enfrentar la enfermedad y que se tratan de hacer las adquisiciones de los materiales, bienes y suministros que se necesiten lo más rápido posible. Y la tercera tiene que ver, a nivel internacional se está hablando de los esfuerzos que se van a dar tanto por el lado de la política monetaria como por el lado de la política fiscal. Por el lado de la política monetaria ya había poco espacio en los países desarrollados, aún así vimos reducciones importantes de la política monetaria hoy mismo, pero eso también condiciona lo que se puede hacer por el lado de la política fiscal, y ahí quiero ser muy claro. Estados Unidos quedó hoy con una tasa de interés del 1%, con inflaciones de 1.5%, eso quiere decir que las tasas de intereses reales, aun cuando levantaran el dinero 1%, en realidad las levantan más abajo, son negativas. Quiere decir que al gobierno norteamericano hoy le pagan por prestarle. Los márgenes de maniobra del gobierno mexicano son completamente distintas. La tasa de referencia del Banco de México es 7%, la inflación cerró a diciembre en 3%, eso quiere decir que tenemos tasas de interés reales de alrededor de 400 puntos base. El costo que tenemos nosotros en la parte fiscal es muchísimo mayor que el que tienen ellos, y por lo tanto ellos se pueden endeudar más, porque si se endeudan más les pagan por endeudarse. Nosotros estamos en condiciones completamente distintas, entonces tenemos que ser muy cautos. Lo que tenemos que hacer es sí exprimir todos los espacios fiscales que tenemos y todas las oportunidades que tenemos de inversión, y resumo y con ellas concluyo: son acelerar el gasto que tenemos, utilizar todos los fondos que tenemos de coinversión, y eso nos referimos al fondo metropolitano, al fondo regional, no hice referencia, pero lo estamos utilizando de manera muy activa, el FONADIN, y después asegurarnos que utilizamos todos los espacios que están relacionados a inversiones privadas que se detonan a partir de acciones del sector público. Pueden ser los temas directos de concesiones, pero pueden ser también muchos de los temas de permisos, etcétera, que se están buscando. Gracias. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra Adalberto Gómez, por favor. Buenas tardes a todos. La pregunta me da la oportunidad de hacer un comentario breve. Primero que nada, quiero agradecer al presidente la oportunidad que me dio de dirigir la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Me voy con la satisfacción de lo que yo siento el deber cumplido, ¿no? De haber hecho mi mejor esfuerzo. Dejo la comisión en muy buenas manos, en un profesional y un conocedor. Con Juan Pablo hemos colaborado muchísimo en este año, ¿no? Y estoy seguro que él le dará ese esfuerzo que la comisión requiere para poder continuar con sus cosas. Reconozco también al personal de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es la clave de una institución que tiene historia y que tiene prestigio y que tiene compromiso. Respecto a lo que voy a hacer, pues Alfonso Romo, como decía, lo conozco hace 50 años, ¿no? Y platicando también con el secretario, decidieron que yo podía agregar valor en este nuevo esfuerzo de la coordinación, cosa que haré con mucho gusto y compromiso. Como saben, trabajé durante un buen rato en el Plan de Nación, y algunas de las cosas que están haciendo ahorita tienen que ver con ese trabajo que se hizo de manera muy amplia, muy comprometida por un gran número de mexicanos que dedicaron ese tiempo a ello, ¿no? Es que agradezco tanto al secretario como a Alfonso
la oportunidad, y no quiero dejar de mencionar al subsecretario, con quien también pues, los trabajos de la comisión se dieron con muchísima fluidez y con compromiso. Menciono también al Banco de México, que es el tercer elemento que nos permitió hacer cosas y construir. Muchas gracias a todos, y muchas gracias, Alfonso, y muchas gracias, Arturo. Muy bien, muchas gracias. Con esto damos por terminada la conferencia de prensa. Le agradecemos a las autoridades del Presidium y también a los invitados especiales y representantes de los medios que hayan asistido. Muchas gracias.